Hola amigos, ¿cómo están? Que la paz de Jesús esté en sus corazones. Bueno, para la tercera parte de Nehemías vamos a tomar un texto pues, de Nehemías también, ¿no? Pero es importante que tengamos en cuenta que el libro de Nehemías hay que mirarlo siempre en todo su contexto, en qué época se escribió, lo que estaba pasando, pero realmente si nosotros miramos el libro de Nehemías lo podemos comparar con nuestra vida, ¿no? Todos pasamos por esas pruebas, a veces nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, como en el caso de Nehemías, pero lo más importante es que Nehemías nunca perdió sus raíces, su esencia, aún en medio de la prueba, que es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Nunca perder nuestras raíces, nuestras creencias, al contrario, tenemos que afianzarlas día a día. Bueno. Lo bonito de Nehemías, porque tiene muchísimas cosas, pero hay una oración muy bonita donde Nehemías le dice al Señor, Señor, presta oídos a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores que desean venerar tu nombre. Muéstrate ahora favorable a tu siervo y haz que tenga éxito ante ese hombre. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? La confianza que Nehemías tenía con el Señor. Esta mañana hablaba con una persona que está pasando por una tribulación y yo le decía, mira, lo más importante es no te sueltes de Dios, no te sueltes de Dios. Pase lo que pase, Señor, yo no me suelto de tu mano. Me aferro a ti, así como la hemorroiza se aferró al manto de Jesús. Aferrémonos así a Jesús, a su manto. Y él decía con esa confianza, Señor, yo sé que tú me estás escuchando, presta oído a lo que yo te estoy diciendo. Esta persona, yo le decía esta mañana, decía, mira, tú puedes estar pasando por muchas pruebas, pero lo más importante es saber que en la prueba es cuando el Señor está más cerca de ti. En la prueba es cuando el Señor se manifiesta más en la vida de las personas. Por eso es importante que nosotros tengamos muy en claro que el Señor está con nosotros. Y si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, entonces repito, Señor, presta oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus servidores. Pues presta atención a la oración que yo te estoy haciendo en este momento, le puede decir el Señor. Por ejemplo, vamos a hacer una oración de sellamiento. Le puedo decir al Señor, Señor Jesús, o Padre Celestial, o Santísima Trinidad, o Espíritu Santo, presta a la oración que te vamos a hacer en este momento con todo nuestro corazón. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, que laves y selles nuestros corazones, nuestras vidas, nuestro pasado, presente y futuro, todo lo que tenemos, todo lo que hemos hecho y todo lo que haremos. Lavamos y sellamos en tu preciosa sangre nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestros sentidos, nuestra familia, todo lo que tú nos has dado, Señor, nos sumergimos en esa sangre preciosa con la seguridad, Señor, de que tú nos blindarás contra cualquier ataque que el enemigo quiera hacer en contra de nosotros, de nuestras familias, de nuestros allegados. Amén. ¿Con qué la hicimos? Pues en el nombre del Señor. Pero mira, con la frase, Señor, presta atención a esta oración. Entonces, presta atención a esta oración de tu siervo, ya que pues ustedes pueden mencionar, de tu siervo Pedro, de tu siervo Juan, de tu sierva Marina, ¿sí? Que desean venerar tu nombre. Que Señor, yo quiero, y ya no es tanto ni venerar, es adorar el nombre de Jesús. Nosotros veneramos a la Virgen María, la veneramos, pero adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muéstrate ahora favorable a tu siervo, o sea, a la persona que lo está haciendo, en ese caso, pues eres tú, y ahora, y haz que tenga éxito ante tal situación. Vamos a pensar,
a pensar o a imaginarnos que tenemos que ir a hablar ante un jefe, ante una persona que tiene poder y no nos quiere escuchar, Señor, pero nosotros vamos en el nombre tuyo, Señor. No vamos en el nombre de que yo vengo de parte de fulanito, no. Yo vengo en el nombre del Señor a hablar. No, claro, uno no puede ir a decirle a un gerente, yo vengo en el nombre de Jesús, pero mentalmente, mentalmente sí lo podemos hacer, ¿no? Entonces mentalmente podemos decirle al Señor, Señor, yo vengo en tu nombre vengo, Señor, voy a ir en tu nombre, Señor, amén. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estábamos hablando de Nehemías. Ya habíamos hablado de lo que hace Nehemías cuando él siente ese llamado a ir a liberar al pueblo a Jerusalén, a reconstruir. Cuando él va, ¿cómo vence Nehemías el desánimo? Tristeza. Yo veo a la gente con mucho desánimo, con mucha tristeza, y yo les digo, mire, Dios no se ha muerto, Dios está vivo. Entonces, ¿por qué tenemos que estar desanimados? Sí, vamos, estamos pasando por pruebas, nuestro país está pasando por pruebas. ¿Y qué país del mundo no está pasando por pruebas? Donde quiera que nosotros vayamos, vamos a encontrar que la gente, todos están pasando por pruebas, porque de eso se trata, que el Señor está probando su pueblo. El Señor nos está pasando por esa purificación. ¿Por qué? Porque el mundo entero se ha alejado de Dios. Y Dios tiene su manera de llamarnos a través de las pruebas, a través de las situaciones. Dios tiene su manera de llamar, ¿no? Entonces, estar delante de Dios es esperar las estrategias para vencer todos los obstáculos. Entonces, cuando yo digo, yo estoy delante de Dios, eh, es que tengo que esperar qué estrategia Dios me da, porque Dios a diario me está dando estrategias. Puede que nosotros, si no lo escuchemos, mire, haga tal cosa, mire tal cosa, pero lo que sí sé es que Dios nos da la mejor estrategia, que es hacer su voluntad. ¿Y qué es hacer la voluntad de Dios? Pues es el mejor negocio que nosotros podemos hacer. El mejor negocio que tú y yo podemos hacer es entregarle la voluntad al Señor. Alguien me diría, y no personalmente también yo algún día lo pensé, ¿no? Yo, Dios mío, si yo te entrego mi voluntad, pues, ¿qué va a ser de mí? Porque nosotros que siempre queremos tener como el control. Es como aquel control de televisión, ¿no? Que quiero tenerlo para manejarlo yo. Nosotros queremos tener el control, pero tristemente nos equivocamos y no sabemos manejar nuestra vida. Pero ¿quién más que nuestro papá Dios, sabe manejar nuestra vida? ¿Quién más que nuestro papá sabe qué es lo que necesitamos, qué nos conviene y qué no nos conviene? Entonces, dice acá que estar delante de Dios es esperar las estrategias para vencer todos los obstáculos. Dios nos va a dar cómo vencer los obstáculos. Dios nos enseña a correr esta carrera con obstáculos para que podamos saltar cada obstáculo y Dios afianza nuestros pasos, Dios afianza nuestra vida para poder ir en el nombre de Jesús y en el nombre del Padre a ganar la batalla. Entonces, también decíamos que Nehemías partió con un grupo de soldados, de personas con las cuales iba a, a trabajar allá en Jerusalén. Él llega, da una mirada en conjunto a ver qué fallas de seguridad tiene Jerusalén. Las paredes estaban caídas, los muros estaban caídos, las puertas estaban quemadas, pero se dio cuenta qué puertas, qué sitios estaban más expuestos al ataque del enemigo. La reforzó con qué? La reforzó con personas que vivían en Jerusalén, con familias que se dedicaron a reconstruir las murallas y el muro de Jerusalén, los muros de Jerusalén. Y poco a poco fue levantando los muros. Pero viene un momento en la vida, cuando uno empieza una labor, viene un momento en la vida en que llega el desánimo, el cansancio cuando llega el mediodía, a veces se siente el cansancio, se siente el calor, se siente uno que ya no puede más.
y es cuando el enemigo ataca más fuertemente. Muy probablemente el enemigo no nos va a atacar al principio porque él piensa dejar que ellos se cansen, que ellos se cansen solitos y cuando ya vea que está despuntando la persona, que ya la persona está arrancando y que ya está, la persona se está volviendo con el Señor con fuerza, con fortaleza, empieza a poner esas trabas, empieza a poner esos obstáculos, como fue lo que le pasó allí a Nehemías con esos famosos personajes que salen allí, que eran la piedra en el zapato, como bien dice un amigo, la piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque ellos querían, primero, que trataron de disuadirlo, que no hiciera eso, que era mejor que no construyera, que porque eso no iba a llegar a término. Pero cuando se dieron cuenta que ya iba más avanzada la hora, entonces, ¿qué tramaron? Matar a la persona. Tramaron matar a Nehemías. A él le avisan, a Nehemías le avisan que quieren matarlo, que quieren que no salga de allí, que no inviten, no acepte ninguna invitación y que se mantenga firme. Y él se mantiene firme, refuerza la guardia de la ciudad y vemos cómo Nehemías al final sigue triunfando en Nehemías la voluntad de Dios, ¿sí? Víctor Frank, ese famoso judío que estuvo en campos de concentración, hay muchas frases que me gustan de Víctor Frank. Esta es una importante que dice: la voluntad del sentido, la voluntad del sentido es el impulso innato a encontrar un significado y propósito en nuestra propia vida. ¿Qué es lo esencial en toda vida, sobre todo en la vida de un creyente? Encontrar el significado. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy viviendo? No somos casualidad. En un grupo en estos días comentaba, mira, nadie es un accidente. Una persona me decía una vez, es que yo fui un accidente resultado de una noche loca de mis papás, que en una fiesta se conocieron y tuvieron relaciones y ahí vengo yo. Ella decía que ella era el resultado de una noche loca. Yo le decía, no, tú no eres accidente, tú eres una persona valiosa. ¿Por qué? Porque cada persona, cada uno de nosotros, tú, yo, todos tenemos un propósito. Nehemías no había encontrado su propósito. Nehemías simplemente era el copero del rey, el que le proveía de vino al rey, el que le probaba el rey, el que le servía el vino, ¿sí? Y viene a ser un personaje muy importante en la vida de la historia de Israel. ¿Por qué? Porque él es el que viene a levantar, claro, con la ayuda del Señor y con la misión de Dios, a levantar las murallas y aprovisionar a la ciudad de víveres. Vino también en el nombre del Señor a abolir la esclavitud, que en ese tiempo había muchos esclavos, o la pobreza en que vivían. Él le viene a poner fin a la esclavitud, ordena que no haya más esclavos, que a cada persona se le dé un pedazo de tierra para que empiecen a cultivarlo, y también viene a poner orden en la parte moral, porque para los judíos estaba prohibido, Dios les había prohibido que se casaran con mujeres extranjeras. Y en ese tiempo, pues, era muy poco probable que las personas no se casaban con las mismas, sus mismos familias, hijas de otras tribus. Pero a través de esta situación que pasó, porque como salieron al destierro, entonces, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a acudir a casarse con hijas de extranjeros. Y el peligro para esto, el peligro era que al casarse con hijas de extranjeros, los hijos nacidos de esas uniones, pues iban a rendirle culto a otros dioses, y estas mujeres también iban a seguir con sus creencias, porque no era que ellas se convirtieran a la religión de los judíos, de los israelitas, sino que ellos seguían con sus costumbres, como pasó en la época del rey David, que todas las concubinas, las esposas que él tuvo, pues cada una construyó su altar. En la época de Salomón lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya conocía el corazón de las personas, el corazón de los israelitas, y sabían
Él sabía que ellos tenían un corazón que se rendía, que se iba tras otros dioses, en pos de otros dioses. Por eso de esta prohibición que Dios les tenía que no se casaran con mujeres extranjeras. Nehemías, como vemos al final del libro de Nehemías, él hace que ellos repudien a estas mujeres y que empiecen una nueva vida como Dios lo manda. Nehemías estaba muy motivado, eso es lo que nos falta a nosotros, nos falta motivación. Yo veo que hay gente que está muy desmotivada, pues les digo, que porque la situación del país, que porque la parte económica, que porque los hijos están por otros caminos, que porque los hijos están los jóvenes, sobre todo los jóvenes, están tomando otras actitudes, otro camino que no es el del Señor. Yo les voy a comentar un testimonio que a mí el Señor algo que el Señor me regaló hace mucho tiempo. Yo era de las personas, por eso entiendo a las mamás, era de las personas que yo le decía al Señor, Señor, pero si mis hijos yo los crié eh, en la sana verdad, ellos iban a la Eucaristía. Bueno, yo tengo una hija religiosa, afortunadamente, gracias a Dios que mi hija, pues yo sé que fue fruto de mucha oración, no solamente mía no tanto, pero sé que mis antepasados, alguna abuelita, por ahí las abuelas, mi mamá sé que ora muchísimo, la abuela por el lado del papá también ora mucho por los nietos, o sea, esa oración no se pierde, ninguna oración se pierde. Bueno, y como fruto, gracias a Dios y al llamado de Dios, ella es religiosa. Pero sí tengo dos hijos que no están tan asiduos a todo lo que pues, uno quisiera, ¿no? Entonces un día yo le estaba reclamando, como todas las mamás reclamamos, yo creo que todos los papás, le estaba reclamando al Señor y yo le decía al Señor, porque mis hijos que yo los llevaba a la Eucaristía, que iban a grupos de oración, mis hijos oraban en lenguas, mis hijos participaban conmigo en los grupos de oración, ¿y por qué están tan alejados de ti, no? Porque no quieren pues, la Eucaristía, respetan, claro, respetan a Dios y todo, pero viven a su manera, como la mayoría de jóvenes, ¿no? Entonces sentí una voz clara, porque hay veces que las personas dicen, pero ¿cómo habla Dios? Es una voz sin voz y que habla dentro de uno. Uno no puede decir es que la escuché, que no, uno la escucha aquí en el corazón. Y el Señor me dijo, pídele al Espíritu Santo que riegue con el agua de su Espíritu la semilla que hay en el corazón de tus hijos. Y yo me puse a pensar, bueno, y si la semilla se riega, pues tarde que temprano va a dar fruto. Y en este momento, ¿saben qué les cuento? Yo estaba o estoy preparando una charla porque vamos a tener un encuentro. Las personas que viven aquí en Bogotá vamos a tener un encuentro el día 27 de julio. Y bueno, usted puede meterse en la página de, bueno, no sé, pues en mi página en Facebook, mi página, Marta Guerra, ahí van a encontrar los daticos. La vamos a hacer en la casa del Padre Celestial que el Señor ha tenido a bien regalarnos un sitio donde reunirnos. De todas maneras, vamos a volver a retomar el grupo de oración de manera presencial, los días jueves. Vamos a empezar otra vez a retomar eso que el Señor nos ha puesto. Bueno, pero bueno, volvamos. Entonces yo estaba mirando unos temas porque tengo que preparar para ese día y para otro retiro que voy a estar fuera de Bogotá. Bueno, y hay un retiro que se llama, una charla que se llama Florecer en el desierto. Bueno, y no sé, abrí unas noticias y dice, el desierto más seco del mundo está floreciendo. ¿Cuál es el desierto más seco del mundo? Pues está en Chile y está floreciendo, es unas flores gigantescas de color morado, color blanco, dice que es algo precioso. Está floreciendo fuera de tiempo porque cuando hay un poquito de lluvia, el desierto florece, pero por aquello está temporal por aquello del fenómeno del niño. Entonces, el desierto está floreciendo. Entonces, esa semillita que estaba allí guardada en el desierto con un poquito de agua, floreció. Entonces,
¿cómo no va a florecer la semilla que el Señor plantó a través de nosotros en el corazón de nuestros hijos? Eso en cuanto que hay gente que dice, bueno, Marta, pero si yo nunca les hablé de Dios, si no tuvieron ejemplo, pero nunca es tarde para que con tu ejemplo, con tu oración, pedirle al Señor que plante esa semilla en el corazón de tu hijo. Algún día va a dar fruto. Como decía el padre Robert de Grandes, que en paz descanse, él decía, mamás, les tengo una noticia. Puede que ustedes aquí en la tierra no vean los resultados de la conversión de sus hijos, pero cuando se vayan a encontrar allá en la casa del Padre, desde allá lo van a poder ver. O sea, nunca se va a perder esa oración. Puede que sea ahora, puede que sea después, pero la oración siempre va a tener respuesta. Entonces, es aprender a regar con el agua del Espíritu Santo esa semilla. ¿Qué pasó con Nehemías? A través de su oración, el Señor lo nombra su embajador, ¿sí? Una especie de embajador que va a ir a construir, a reconstruir las murallas y a dar unas normas de comportamiento entre las personas, ¿no? Pero Nehemías tenía un arma secreta. Una de sus armas secretas, además de tener el auxilio directo de Dios, era nunca rendirse, nunca rendirse. En Nehemías 4:14 dice, no teman de ellos, o sea, de los enemigos, no teman de ellos, acuérdense del Señor, grande y temible. Peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos, peleen por sus hijas, por su familia y por su casa. Ahí está la clave. Nosotros no podemos rendirnos. Tú y yo no nos podemos nunca rendir. Tenemos que pelear, tenemos que combatir. El buen combate de la fe, con la seguridad de que no vamos a quedar defraudados, que tenemos que pelear, que tenemos que salir de la pasividad, de la mediocridad. ¿Por qué? Porque a veces nos conformamos con un poquito y yo ya oré, yo ya me voy a instalar aquí porque definitivamente estoy cansado y yo ya tengo ya mis años, ya para qué seguir orando. El Señor ya algún día me va a dar lo que yo necesito. Sí, el Señor algún día va a escuchar tu petición, pero resulta que a veces cuando nos rendimos, el regalo que el Señor tenía para nosotros, simplemente el Señor se lo lleva. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos, no supimos esperar, no supimos estar en vela como las vírgenes necias. ¿Recuerdan de esa parábola de las vírgenes que estaban listas y las vírgenes necias? ¿Quiénes entraron al banquete de bodas? Pues las vírgenes que tenían la provisión de aceite. Aceite, recordemos que es la presencia del Espíritu Santo. Entonces, ellas tenían la provisión, pero aquellas que no tenían la provisión, tenían una gotica de aceite, muy poquito, pero no les alcanzó para el final. Entonces, tenemos que estar prevenidos, provistos, ¿sí? Y sabemos cuándo vamos a comenzar, cuándo comienza la lucha, pero no sabemos cuándo vamos a terminar. Pero lo que sí sabemos es que Dios nos va a escuchar y que Dios va a estar con nosotros y que Dios será el mismo que peleará a favor de nosotros y el que liderará esa pelea, ese combate, ¿no? Problemas siempre los vamos a tener, ¿sí? Ay, pero ¿qué problema ahora que me está pasando? Sí, lo vas a tener, pero, pero tenés que decir, bueno, aquí voy en el nombre del Señor, como lo hizo David ante Goliat. Tú vienes contra mí con espada y jabalina y yo voy contra ti en el nombre del Señor. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que siempre vamos a tener esa gente que ahora la llaman los psicólogos, la gente tóxica, la gente que nos desanima, la gente que nos roba. Y yo la llamaba en un tiempo antes de conocer este término de tóxica, la gente vampira. ¿Por qué? Porque te quitan, te absorben, te quitan la parte de tu vitalidad con el desánimo.
uno llega feliz, contento, mire, estoy orando. ¿Y si será que Dios le va a escuchar? Pero usted, ¿por qué tanto que ora? Eso ya no ore más, que eso ya, mejor yo lo oro viejo, no aprende a hablar, como dice la gente. Eh, Ellos siempre van a desanimarnos. ¿Por qué? Porque no es porque ellos lo quieran, sino porque el enemigo les pone esa, para que sean esa piedra de tropiezo en nuestra vida. Esto lo encontramos en Nehemías 6:2-9, ¿sí? Que para que se desanime, para que no luche, ¿sí? Pero, pero como dice Lucas Márquez, dice, cuando me dice, tengo un problema contigo, yo le respondo, yo decido si es un problema o no es un problema. Tú eres el que decides, ¿sí? Entonces, que la persona a mí, yo decido qué es lo que tengo que hacer. Yo sé que el Señor me está guiando, yo sé que el Señor me está fortaleciendo y voy a salir adelante, ¿sí? Hay también que cuidar de las personas que están a nuestro alrededor, no que sean nocivas, no que sean tóxicas, pero hay personas que te desaniman, ¿sí? Hay personas que te desaniman, ¿sí? En medio de la confrontación, en medio de la prueba, ¿no? Entonces, no, mira, resígnate. Ya el Señor ya lo hizo así, ya resígnate, ya no. En el nombre de Jesús, yo tengo que salir adelante, yo tengo que vencer, porque el Señor me rodea con su amor y con su misericordia, ¿no? Hay personas que de tu círculo, inclusive de tu familia, que se pueden tornar agresivas, ¿no? Agresivas, personas que te atacan directamente, ¿sí? No te consideran, te agreden tu dignidad, te dañan con sus comentarios, y eso que es familia, ¿no? O eso que se dice que son amigos, ¿no? Expresan sus pensamientos y utilizan el principio, bueno, si no, si yo estoy así, tú tampoco vas a salir de ahí. Y no todas las veces la historia se repite. Si ellos no les dio resultado su oración, pues mira, ellos tienen que mirar el qué, pero si tú le puedes decir, el caso tuyo es muy diferente al mío, porque yo estoy convencido de que Dios va a luchar por mí, ¿no? Aquellas personas que pueden estar a tu alrededor, que son pasivos, entonces pasamos de la agresividad a la pasividad. Entonces, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Bueno, se me enredó. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? No, bueno, algo así. Bueno, me entendieron. Qué pena. Bueno, entonces, la persona que es pasiva, pues se conforma con poco. Se conforma con poco. Entonces, yo ya sé de Dios, pero Dios cada día se está renovando, la palabra de Dios cada día es nueva. Entonces nosotros tenemos que seguir escarbando, escudriñando las escrituras, porque allí vamos a encontrar respuesta a muchas cosas, ¿no? Personas que te dicen, pero ¿para qué lees más Biblia? ¿Pero para qué tal cosa? Mira, ya el Señor, tú ya te convertiste, ya y eso. Y realmente yo les digo una cosa, la conversión nunca se termina, la conversión nunca se termina. Hasta el último instante de nuestra vida, nosotros vamos a necesitar de conversión. Entonces, tenemos que alejarnos de esa gente pasiva que te absorbe la energía, ¿no? Esas personas viven de la energía de los demás, ¿no? En el buen sentido, ¿no? Entonces viven de lo que de lo poco o mucho que tú tengas, y poquito a poco te van minando, te van quitando tu energía, tus deseos, ¿no? Entonces, no, pero mire la situación del país, mire que tu hijo ya no va a cambiar, para que sigues orando, eso mejor dicho, pues ya no hay nada que hacer con él, ¿no? Y hay una conducta que se llama la asertividad. Esta es la mejor conducta. ¿Qué es ser asertivo? Ser asertivo es tener una habilidad para empatizar con las demás personas, para que tengas empatía con las demás personas. Ser asertivo te lleva por muy buen camino, por muy buen camino. Entonces, ser asertivo cuando tú tienes que hacer una corrección, ser asertivo cuando alguien tiene en contra tuya algo y uno le dice, bueno, me estás diciendo esto, yo te digo esto, hablemos, pero no es hablar por hablar, sino es hablar en el nombre del Señor, ¿no? Tenemos que descubrir
¿Cuáles son las cualidades que Dios ha puesto en tu vida? ¿Por qué? Porque si tú descubres cuáles son las cualidades que Dios tiene, así como las descubrió Nehemías. Nehemías no sabía qué cualidades tenía, no sabía, él simplemente se servía el vino, pero fue un gran intercesor porque intercedió primero ante Dios y Dios lo escuchó, segundo ante el rey y el rey lo escuchó, supo dirigir el grupo que tenía a su mando para ir a Jerusalén, supo dirigirse a los grandes dignatarios de los reinos vecinos, supo conseguir todo lo que tenía, supo dirigir las personas, organizar las personas. ¿Por qué? Porque había algo innato en él, algo que venía con él y no se había dado cuenta que lo tenía. ¿Qué sabemos que tú tienes algo grande ahí en tu vida, un don grande como el poder interceder, como el poder orar por otras personas, como el poder compartir la palabra? Yo personalmente, la verdad, yo no sé, un día que fui a un cursillo de cristiandad, porque yo empecé con los cursillos de cristiandad, fue un cursillo de cristiandad y me di cuenta que yo le dije a Dios, yo quiero servirte, yo quiero llevar tu palabra. No pensaba que tenía esa cualidad de, pues sí sabía que me gustaba leer la palabra, pero no pensaba que tenía ese don para compartir la palabra de Dios. Y poco a poco fui descubriendo y el Señor me fue llamando y me ha ido llamando. Y es cuando nosotros tenemos que ser dóciles al llamado de Dios, ¿sí? Hay gente que le dice, no, ¿por qué no voy a visitar a fulanito de tal? Ay, no, yo estoy ocupado. Muy probablemente cuando te estén invitando a oír hablar por los enfermos, que sabemos que Dios tenga allí una persona en sanación, dispuesta, el Señor quiere que esta persona se disponga para ir a orar por los enfermos, ¿no? Y que sabemos con una imposición de manos como no somos nosotros que el enfermo se sane. ¿Cómo sabemos que tenemos dones si nosotros no miramos nuestro corazón, interiorizamos? Entonces, para mirar qué dones tenemos, para qué nos quiere el Señor, pues tenemos que primero ser audaces, ¿sí? Ser audaces ¿en qué? Dice la palabra que para el que crea todo es posible. Y si tú crees, pues posible. Si tú crees que tu familia se va a sanar, pues tu familia se va a sanar. Si tú crees que tu situación va a cambiar, pues tu situación va a cambiar. Entonces, lo que tú creas, Señor, yo creo en esto, pero no es la fe en la fe. Alguien me decía, no, es que yo tengo fe que este negocio me va a salir. No, por ahí no es. Tú tienes que tener fe en Dios, de que Dios, si esto es para ti, Dios te lo va a dar. Que la gente pone la fe en las cosas, en las personas, en un trabajo, y por ahí no va la fe. La fe va siempre dirigida a Dios. Tu fe tiene que ir dirigida hacia Dios. ¿Y qué pasa? Dios responde, ¿cierto? Viene hacia ti y ya viene a distribuirse alrededor tuyo. Pero primero la fe, tu confianza tiene que ir hacia Dios. Entonces, con Dios tenemos que ser audaces. Señor, aquí estoy, ¿sí? Como habla Señor, que tu siervo escucha, como dijo Saúl, ¿no? Saúl, no me acuerdo exactamente. Bueno, es un personaje, habla Señor, bueno, como lo hizo con Moisés, ¿sí? Moisés titubeó, no, yo no voy porque no hablo, porque no sé hablar, que era tartamudo, pero bueno, Señor, yo voy, pero si me acompaña mi hermano, bueno, está bien, Dios lo ayudó, también le dio la unción a Aarón para que lo acompañara, ¿sí? Como lo hizo con el profeta Samuel, ¿sí? Con el profeta Samuel, como lo hizo en su momento con Saúl, como lo hizo en su momento con David, como lo hizo en su momento con todos los profetas, ¿no? Es estar capacitado para decirle sí al Señor, para decirle sí, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Una cosa que no podemos bajo ningún punto de vista es tener miedo, ¿sí?
El único miedo que debemos tener, pero no es un miedo, sino es el temor de ofender a Dios. Lo demás no. ¿Por qué? Porque es que el miedo, el demonio se vale del miedo para que tú no avances, para que tú te quedes ahí anclado, para que tú no mires que va a haber un amanecer y tú piensas que ya está todo terminado y Dios tiene la última palabra sobre tu vida, así como la tuvo con Nehemías, así como la tuvo con el pueblo que estaba en el destierro, así como la tuvo con el pueblo que estaba en Jerusalén, que estaban desesperados porque se estaban muriendo de hambre, porque no tenían un templo donde orar, porque su ciudad estaba toda destruida. Y miren, para Dios nada es imposible. En 52 días se levantaron las murallas de, murallas de Jerusalén en 52 días. ¿Sí? 52 días. Y sé de una comunidad que en 52 días construyó una sede. En 52 días. Contra viento y marea, no tenían dinero. Mira, yo voy a compartir esto que también es bien bonito. Y yo no tenían dinero cómo construirla. Tenían el terreno, pero no tenían cómo construir la sede. Y ellos al otro señor les dijo, les voy a dar 52 días de aquí en adelante para que construyan la sede. Imagínense, ellos no tenían ni un peso. Entonces estaban ahí sentados todos pensando, rascando de la cabeza ahí en el sol, porque era un pueblo, una ciudad de tierra caliente. Y llegó una persona muy humilde con cierto retraso mental, un poquito retraso mental. Y llegó con 2 ladrillos. No me acuerdo si fueron 2 o 3 ladrillos. Los puso delante de ellos. Y yo le digo, ¿y para qué son esos ladrillos? ¿No? Esas son las primeras piedras para construir la casa de oración. Creyó más esta persona que la gente, los dirigentes y gente que habían visto milagros, habían visto sanaciones, habían visto liberaciones y no creían. ¿Y qué les tocó hacer? Empezar a trabajar, construyeron de día y de noche, en medio de tormentas, cayendo rayos, ellos fundiendo vigas con un equipo eléctrico, cayendo rayos en tempestad y todo, pero fueron 52 días y en 52 días construyeron su sede, su casa de oración. El Señor también tiene muchas cosas para tu vida y también tiene un tiempo, pero los tiempos de Dios en el tiempo humano también se agotan. ¿Por qué? Porque pasa el tiempo humano pasa muy rápido y la persona se volvió anciana de un momento para otro, ¿sí? Se le acabaron las fuerzas y ya lo que el proyecto que Dios tenía muchas veces no se puede llevar a cabo. Pero bueno, tú estarás pensando y todavía, pues sí, si tú tienes fuerzas, si tú tienes oración, pues puedes hacer al menos iniciar el proyecto, para no llegar con las manos vacías ante el Señor. ¿Qué tienes que hacer? Romper la timidez, ¿sí? Dejarte hacer preguntas, ¿será que sí? ¿Será que yo puedo? No, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice San Pablo, ¿no? Recuerda que tú eres único e irrepetible. Si Dios te iba a ti una misión, esa era tu misión, no es la misión del vecino ni la visión de tu familia, de tu hermano. Es tu misión. ¿Y cómo tienes que llevarla a cabo? Pues en oración y lo que el Señor te vaya guiando. Lo peor que tú puedes hacer es compararte con las personas. Ay, pero es que si yo pudiera orar como ora fulanito, si yo pudiera hacer tal cosa como lo hace. No, es que cada persona es una mina que no ha sido explotada, una mina donde hay muchas riquezas. Yo conozco personas, tengo un amigo que el Señor le ha regalado unos dones impresionantes, pero ¿por qué? Porque fue obediente. Si él se hubiera quedado mirando su problema, no hubiera avanzado, pero él no se quedó mirando su problema, sino miró el rostro de Dios. Y al encontrarse y al mirar al encontrarse cara a cara con el rostro de Dios, Dios empezó a hacer su obra. Claro, cuando tú miras tu pequeñez, es que nosotros no somos nada. Hay un salmo que dice, perdón, hay un salmo que dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Somos muy pequeños, pero Dios nos engrandece, Dios nos levanta en gloria para Él. Entonces,
Acuérdate, tú eres único, eres irrepetible. Y aquí viene algo que me gusta mucho que he estado trabajando últimamente. Todo empieza en la mente, lo bueno y lo malo. Las batallas se libran en la mente. La batalla, el enemigo viene a pelear. ¿Dónde pelea el enemigo? En la mente, no en el corazón, en la mente. Cuando nosotros cedemos terreno a través de nuestra mente, es cuando Él baja y se apodera de nuestra alma, de nuestro corazón. Ahí empieza el otro problema, porque el enemigo no va tras de tu mente, el enemigo no va tras tus riquezas, el enemigo no va tras nada lo que tú tengas, ninguna posesión. El enemigo va tras el tesoro más grande que es el alma de una persona. Eso es lo que quiere el enemigo, apoderarse de tus sentimientos, apoderarse de tu alma. ¿Para qué? Para que te condenes. Y como decía mi querido Rafael Arango, para llevarlo a tierra caliente. Eso es lo que quiere el enemigo, ¿sí? ¿Y qué hace el enemigo allí? Cuando él va venciendo, poquito a poco te va encadenando, hasta que llega el momento en que tú ya no puedes hacer nada, absolutamente nada, ni te das ni cuenta. Y el Señor es el único que puede sacarte de este problema en que puedes estar, cómo salir de ese encierro, cómo salir de ese lugar, de esa mazmorra donde estás, si es el caso que tú le has entregado todo al enemigo, el desánimo, no te dejes vencer, mire, la gente dice, es que a mí la depresión me tiene, no, la depresión no te tiene, nadie te tiene, el único que te debe tener es Dios. Si estás con depresión, levántate, arréglate, sal, vete a la iglesia, empieza a orar, busca ayuda psicológica, psiquiátrica, espiritual, ve a un grupo de oración, vuelvo le repito, empezamos, el grupo de oración, empezamos también en este mes, o sea, ya no hay excusa, es que no hay grupos presenciales, yo conozco muchos grupos que son presenciales, lo que pasa es que la mayoría de personas se acostumbraron a estar desde la casa y desde la casa ven la Eucaristía, pero eso sí, mándalos a ir a un centro comercial y ahí sí se van al centro comercial, pero no, porque en la misa me contagio, pero en el centro comercial no. Entonces, no te dejes vencer el desánimo, vence el desánimo, levántate en el nombre de Jesús, levántate y combate, ¿sí? En combate en el nombre de Jesús. Cierra tus ojos, vamos a hacer una pequeña oración. A partir de este momento, Señor Jesús, a partir de este momento, yo, y tú vas a decir tu nombre, en el caso mío lo voy a decir, Marta Guerra, declaro y determino que todo lo que haga me saldrá bien en el nombre de Jesús, porque todo lo que hago con la ayuda de Dios es en su nombre y en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Yo, Marta Guerra, declaro victoria en mi vida a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, ¿qué más pasó allí en Jerusalén? Hay algo muy interesante, muy interesante. Voy a buscar un momento aquí en la Biblia para tenerlo. Y claro, después de que Nehemías reconstruyó el templo, mandaron arreglar el altar, cambiaron todas las piedras del altar, porque pues acordémonos que el altar de sacrificio se erigía con 12 piedras, que eran la representación de las 12 tribus de, de Israel. Cada piedra representaba una tribu y tenía que ser piedras que nunca hubieran sido usadas, que nunca hubieran sido talladas, o sea, piedras sacadas, extraídas y llevadas para el altar. Entonces, Nehemías organizó el altar, organizó todo, dejó prácticamente ya todo funcionando, nombró una persona encargada del templo, nombró una persona que era la encargada de administrar la ciudad de Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Vamos a ver qué pasó. Aquí ya viene Nehemías con la segunda misión. Vamos a mirar desde el capítulo 13 de Nehemías.
En aquel tiempo se hizo una lectura ante todo el pueblo del libro de Moisés y se encontró escrito en él que el amonita, el moabita no entrarán jamás en la asamblea de Dios. Pues también se prohíbe que gente extranjera entre en el culto de ellos, ¿no? Porque no recibieron a los israelitas con pan y agua. Tomaron a sueldo contra ellos a Balaán para maldecirles, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Así que oyendo la ley se excluyó de Israel a todo extranjero. Bueno, entonces aquí dice que Eliasib había sido encargado de los aposentos del templo de nuestro Dios. Para ellos el lugar santo, el santo santuario, era un lugar donde nadie podía entrar. Es más, en el tiempo de Zacarías, eh, Dios da unas instrucciones para cómo en cada época va dando instrucciones, ¿sí? A Zacarías, a Jeremías, bueno, a Jeremías no, pero a los sumos sacerdotes, ¿no? Cómo tenían que entrar ellos. Y había una instrucción muy clara de que nadie podía entrar allí. Es más, cada vez que iba a haber una presentación de una ofrenda, tenían que estar los representantes de las 12 tribus y de ellos, de esos 12, echaban a suerte y de ahí entraba solamente uno al Santo Santoro. Este sacerdote iba amarrado con una cuerda porque había casos en que algunos de estos sacerdotes estaban en pecado y morían allí en el Santo Santuario ante la presencia del Arca de la Alianza. Ellos entraban a presentar la ofrenda y no todos vivían, porque había algunos que morían, pero como ellos no podían entrar, ¿qué hacían? Entonces les amarraban una cuerda y bastante larga, ellos entraban, hasta que llegaban allí, presentaban las ofrendas, esperaban un tiempo prudencial y después salían. Pero cuando pasaba el tiempo y no salía el sacerdote, ellos jalaban la cuerda y así sacaban el cuerpo del sacerdote que había muerto, sirviéndole, haciendo el servicio como sacerdote allí en el lugar sagrado. Me acuerdo que esto, si podemos mirar un poquito más, aunque no dice que iba con una cuerda, pero bueno, eso está en mi historia, en la historia del pueblo, pero cuando fue el papá papá de San Juan Bautista, Zacarías, exactamente Zacarías, él entró allí al Santo Santoro a presentar la ofrenda. Y ahí fue cuando él salió mudo, que no podía hablar porque no le había creído, porque el ángel le decía al Señor, sí, exactamente, sí fue Zacarías. Bueno. Ahí dice que estaban todos listos para entrar y lo echaron a suerte y le tocó a Zacarías entrar a servir el templo. Bueno, entonces aquí Nehemías dejó todo listo. Como era pariente de Tobías, ¿sí? Como era pariente de Tobías, Eliasib le había proporcionado un aposento espacioso. ¿Quién fue Tobías? Uno de los que fue piedra de tropiezo de Nehemías. Nada más ni nada menos que metió el enemigo en casa. Él metió el enemigo en casa, en la casa de Dios que había sido purificada, que había sido, si miramos un poquito más atrás, cómo purificaron el templo, la cantidad de ofrendas que se hicieron. El templo estaba completamente purificado. Pero Elias sí se dejó cuentear, digo yo, se dejó, pues, bueno, aquí en Colombia decimos cuentear, pero se dejó creer y pues quién sabe qué le ofrecería a Elias para que lo dejara entrar. Le había proporcionado un aposento espacioso donde anteriormente se depositaban las oblaciones, el incienso, los utensilios, el diezmo del trigo, del vino,
del aceite, es decir, lo que está prescrito para que los levitas, los cantores y los porteros y lo reservado a los sacerdotes, pues era un lugar muy especial. No estaba yo en Jerusalén, pues ese es Nehemías, no estaba yo en Jerusalén cuando sucedían estas cosas, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, había ido donde el rey, pero al cabo de algún tiempo el rey me permitió volver. A mi regreso a Jerusalén me enteré de la mala acción que había hecho Eliasib en favor de Tobías, preparándole un aposento en el atrio del templo de Dios. Eso me desagradó mucho. Eché fuera del aposento todos los muebles de la casa de Tobías y mandé purificar los aposentos y volver a poner en ellos los utensilios del templo de Dios, las oblaciones y el incienso. Mire cómo el enemigo se vale de muchas cosas, ¿sí? Estaba ya puro el templo y en el lugar donde tenían que estar las oblaciones, el incienso para la oración, y los utensilios habían sido profanados por Tobías. Me enteré también de que ya no se entregaban las raciones a los levitas, por lo que ellos y los levitas y los cantores encargados del servicio se habían marchado cada uno para su tierra. Reprendí por ello los consejeros diciéndoles, ¿por qué han abandonado el templo de Dios? Luego los reuní de nuevo y los restablecí en sus puestos. Y toda la gente de Judá trajo a los almacenes el diezmo del trigo, del vino y del aceite. Puse al frente de los almacenes al sacerdote Selemías, al escriba Sadoc y a Pedayas, uno de los levitas, y como ayudante a Hanán. Pero aquí viene algo bien bonito, cuando ya Nehemías cierra este ciclo, dice, acuérdate de mí por esto, Dios mío. ¿Sí? Importante que a Dios hay que recordarle también. A mí me gustan mucho los libros de los macabeos porque allí ellos siempre recuerdan lo que Dios ha hecho, lo que Dios ha hecho a favor. Entonces, es bueno cuando tú estés un poquito desanimado, cuando veas que no tienes ya como un norte, no sabes para dónde ir, como que te sientes solo. Entonces dices, bueno, Señor, acuérdate, si alguna vez, Señor, tú me ayudaste, y yo sé que Señor con toda seguridad te ha ayudado. Entonces es como recordarle a Dios lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y también decirle, bueno, Señor, mira, acuérdate que no es por echarle en cara, porque alguien dirá, no es que le está echando, no, uno no lo hace por eso. Pero mire qué bonita es la oración de Nehemías. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, no borres las horas de piedad que yo hice por el templo de mi Dios y por su servicio, ¿sí? Bueno, esto está en el capítulo 13, verso 14. Al final habla de lo que les había dicho, que algunos judíos se habían casado con mujeres de otras partes y él hace que haya que la repudien. Y al final dice en el verso 30, los purifiqué, capítulo 13, verso 30. Los purifiqué pues de todo lo extranjero y establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos que determinaran la tarea de cada uno. Y esto es importante, en todo lo que vayamos a hacer, tienen que haber reglamentos. En una casa tienen que haber reglamentos. Hoy en día no se habla tanto de reglamentos, sino de la palabra acuerdos, pero tienen que haber acuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que regirnos, sobre todo nosotros, si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que regirnos por los mandamientos y los preceptos de Dios, ¿no? Que son las obras de misericordia, que son las obras de todo lo que tenga que ver con las obras de misericordia, con las bienaventuranzas. Tenemos que estar en acuerdo con todo lo que Dios nos envía. ¿Por qué? Porque si yo le quiero servir al Señor, yo tengo que cumplir con lo que el Señor me ordena. Aquí, ¿qué dice Nehemías? Dice, les establecí para los sacerdotes y levitas reglamentos para que terminaran la tarea de cada uno. Lo mismo para las ofrendas de leña a plazo fijo y para las primicias. Y al final termina, acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Mire qué frase tan hermosa, la voy a subrayar. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Bueno, y con esto ya vamos a terminar nuestra charla de hoy. Pidámosle al Señor que todo lo que hayamos aprendido quede grabado aquí y aquí en el corazón.
Yo siempre cuando comparto la palabra del Señor, yo les digo a las personas, piensen en un instante qué les quedó de este compartir. Alguien podría decir, bueno, a mí me quedó que tengo que cuidar los aposentos del rey. Si yo, en eso es importante que lo veamos. Y la pregunta para ti, ¿qué tienes en el aposento del rey? El aposento del rey es tu corazón. ¿Qué tienes tú allí? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué tienes que limpiar? ¿Qué tienes que sacar fuera? ¿Por qué? Porque entre más cosas tengamos que no nos sirvan, pues el amor del Señor está como, así como apretadito. Pero si yo saco y limpio todo, como cuando uno arregla una casa, ¿qué pasa? Se le ve como más espaciosa, ¿no? Entonces necesitamos que nuestro corazón se vuelva más espacioso. ¿Para qué? Para que el amor del Señor nos vaya llenando día a día, para que tu corazón se vaya llenando día a día del amor de Dios, para que mi corazón se vaya llenando día a día del amor de Dios. Entonces pregunta para hoy, ¿qué tienes en el aposento del rey? Y vamos con la oración. Cierra tus ojos. Voy a leer acá. Dice, acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Oh Padre amado, Padre bueno, como dice aquí Nehemías, acuérdate de nosotros para nuestro bien. Acuérdate de nosotros, Señor, que te necesitamos. Acuérdate de mi familia, Señor, que te necesita. Haznos ver, Señor, haznos ver a ellos y a mí. ¿Qué quieres qué quieres tú que nosotros hagamos, Señor? Háblanos, Señor, que tus siervos escuchan. Háblanos al corazón, Señor Jesús. Oh, mi sangre de Cristo, envíate a tu agua suya. Señor, envía tu sangre preciosa a lavar nuestros corazones, a lavar nuestros labios, a lavar nuestra mente y nuestros sentidos, para que tu palabra penetre día a día más profundo. Andi a tu agua suri. Envía, Señor, tu Espíritu Santo sobre nosotros y renovará la faz de la tierra. Oh Santo Espíritu, ven y tu aturian de leverejanda. Onda turian de leverejanda, rabasaka tu libera. Onda rabasaka, Señor, expulsa fuera de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra mente, Señor, de nuestro ser, toda contaminación, todo aquello con que el enemigo nos haya querido, Señor, apresar para no poder, Señor, ir hasta donde tú estás, Señor, ir a tu encuentro, Señor. Que toda cadena, Señor, que el enemigo haya puesto, que nosotros ya hemos puesto, Señor, alrededor nuestro, Señor, que se rompa, que se quiebre, Señor, con el poder y el fuego de tu Espíritu Santo. Envía fuego, Señor, envía fuego, quemando, destruyendo toda cadena, todo lazo de mentira, de pecado que haya alrededor nuestro, Señor. Purifica nuestros labios, nuestros ojos, nuestros sentidos, Señor, con el fuego de tu amor, con el fuego de tu Espíritu Santo. Oh, mi sangre de Cristo, un día tu atuara barajanda, o sana barajanda, rabasaka tu libera. Onda turian de leverejanda, tirian de levere, tu libera de Cristi. Santo Espíritu, ven, ven Espíritu de amor, ven Espíritu paráclito, ven Espíritu de consuelo. Ven, Señor, a morar en nuestra casa, Señor. Señor, ven a morar en nuestra casa. Queremos, Señor, que tú seas el centro, que tú, Señor, llenes nuestro corazón con tu presencia, porque es tu morada, nuestro corazón, nuestra alma es tu morada, Señor. Que aquí estamos, Señor. Habla, Señor. Y te repetimos, Señor, con Nehemías. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Acuérdate de mí, Dios mío, para mi bien. Acuérdate de mi familia, Dios mío, para su bien. Acuérdate de mi familia, Dios mío, para su bien. Acuérdate de mis hijos, Dios mío, para su bien. Bueno, un abrazo en el amor de Jesús. No se les olvide dar un like, compartir. A veces decimos, oiga, esto me sirvió, pero a otra persona también le puede servir. Compartamos y así ayudamos a la evangelización, porque así también tú te vuelves multiplicador. Nos volvemos multiplicadores de la bendición de Dios, que no solamente para nosotros, sino para nuestros hermanos. Un abrazo en el amor de Jesús. Bendiciones.